Saludos amigos. ¿Os habéis dado cuenta en vuestras reflexiones personales que en el Evangelio se nos ordena amar a nuestros enemigos? Claramente. Pero en el Apocalipsis se nos muestra a un Dios, Yahvé, lleno de ira y descontrolado, matando a filo de espada a todos sus enemigos. ¿Os habéis dado cuenta de eso? Por un lado, el Jesús evangélico nos manda amar a los que nos aborrecen y nos persiguen, a nuestros enemigos. Pero por el otro, el Dios hebreo lleno de sed de venganza, junto con un Mesías también sanguinario, acribilla ferozmente en el tiempo apocalíptico a todos los que se les oponen. ¿Cómo es posible tal contradicción? ¿Cómo puede ser que se nos haga vivir subyugados bajo esta incoherencia absurda y estúpida? Y además lo aceptemos borreguilmente. ¿Qué ejemplo deberemos seguir? ¿El del bondadoso Jesús evangélico o el del iracundo Dios hebreo apocalíptico? ¿Me queréis explicar, por favor? ¿Por qué se querrá que unamos dentro de nuestro corazón el amor y el odio hacia nuestros enemigos, como si fuera posible que estas dos emociones contradictorias vivan juntas en aquel cántaro de vida? Yo, a la verdad, queridos amigos, no lo entiendo, por más vueltas que le doy. ¿Qué deberá hacer aquel que cree que la Biblia es la palabra del Dios Altísimo con sus enemigos? ¿Deberá amarlos, como dice Jesús, o matarlos viciosamente, como lee que su Dios hace en el tiempo apocalíptico? Si nuestra esposa nos es infiel, el socio nos traiciona porque es un sinvergüenza, o nos persiguen y nos humillan indecentemente, ¿qué ordena finalmente la susodicha palabra del Dios hebreo? ¿Que nos venguemos o que perdonemos amando? Porque si decidimos obedecer al Evangelio, deberemos perdonar a los ofensores hasta 70 veces 7, es decir, amar incondicionalmente. Pero si seguimos el ejemplo del Apocalipsis, deberemos matar y descuartizar a todo aquel que ose oponérsenos tozudamente. La duda existencial, por tanto, que atormenta al ser humano desde los inicios y los comienzos de la historia y que no ha podido ser solventada por los libros bíblicos aparentemente, está abierta y sin respuesta. Deberemos seguir preguntándonos con el poeta inglés: ¿cuál es mayor nobleza del ánimo? ¿Sufrir los tiros y dardos de la cruel fortuna? ¿O empuñar la espada contra el océano de los males y hacerles frente y acabar con ellos? ¿Ser o no ser? He aquí la cuestión. La duda existencial de Shakespeare, que la Biblia no puede solventar porque en un lado nos dice una cosa y en el otro nos dice todo lo contrario y nos indica, por lo tanto, que todos debemos hacer eso, lo contradictorio. Algún vidente avanzado, de los que no estamos exentos y que se aproximan generalmente por aquí, esos avanzados en asuntos religiosos que siempre husmean buscando huesos y pellejos que echarse al pico, nos dirá que el arrepentimiento es la condición sine qua non bíblica para el perdón y para la expresión del amor. Si se arrepienten, dirán, deberemos perdonarlos, pero si no, no. Esa es la razón, según ellos, por la que Yahvé y el Cristo apocalíptico arrasarán a sus enemigos en el tiempo futuro, porque no se arrepintieron de sus malas acciones, sino que perseveraron en ellas. Pero yo, queridos amigos,
A ellos y a vosotros os pregunto, ¿puede haber alguna condición para la expresión del amor genuino? Y si hubiera un requisito que cumplir antes de amar, ¿sería este amor, el resultado de este amor, puro o un amor hipócrita? Para entendernos, ¿les ponéis alguna condición a vuestros hijos para amarles? ¿O les amamos sin condición alguna en la expresión del más puro y sincero amor? La pureza del amor, queridos amigos, exige la incondicionalidad. Es por esta razón que lo mejor del Evangelio confirma claramente que se debe perdonar aún a aquellos que no se arrepienten de sus malas acciones, es decir, a nuestros enemigos. Y perdonarles 70 veces 7, sin fatiga o hartura de disculpa alguna. Porque el amor puro es puramente verdadero y por lo tanto es absolutamente incondicional. Cuando ese tipo de amor se patentiza, se expresa sin condición alguna, como cuando llega la rosa, viene con su aroma indivisiblemente unido a su ser, sin cláusulas, sin exigencias. Ella y su olor son una sola indivisibilidad. Como el sol es su luz, así la esencia del Evangelio verdadero es el amor incondicional. Si la manifestación del amor se condiciona, ya no es amor, es interés. No es verdad, sino una burda mentira. El arrepentimiento, por lo tanto, queridos amigos, no puede ser condición para amar. Por eso es que el Apocalipsis muestra un espíritu absolutamente contrario al del Evangelio. Y podéis discrepar de mí, estáis en vuestro derecho, pero si es así, si me contradecís, os repito. ¿Queréis explicarme, por favor? ¿Por qué razón en el Evangelio se nos ordena amar a nuestros enemigos incondicionalmente, perdonándolos sin fin? Pero en el Apocalipsis vemos claramente cómo un Dios atroz, de la mano de un hijo mesiánico, de su hijo mesiánico, ambos llenos de venganza y sedientos de sangre, destrozan las carnes de sus odiados enemigos. ¿Queréis, por favor, explicármelo? Porque en justicia, en honor a la justicia, debería ser o lo uno o lo otro, no las dos cosas al mismo tiempo. O la orden del Evangelio o el ejemplo del Apocalipsis, pero las dos visiones no pueden tener el mismo origen. Los dos leones no pueden habitar la misma cueva. O el amor incondicional del Evangelio desautoriza al Apocalipsis, o el odio vengativo y sanguinario del Apocalipsis niega el Evangelio. Amigos, os tengo que decir, de verdad que os tengo que decir que la luz pura alumbra con todo su poder cuando en ella no hay ninguna sombra de tiniebla. ¿Cómo es posible entonces que algunos puedan tomar en sus manos un libro que contiene esta contradicción espiritual entre el mensaje evangélico y la masacre apocalíptica y se atrevan a decir que ese contrasentido ético que se obliga a creer y a practicar tras el ejemplo que el mismo Dios hebreo da en Apocalipsis, es la palabra de Dios, la única regla de fe y de conducta para el hombre y para la mujer? ¿Es acaso el Dios hebreo cristianizado una divinidad contradictoria?
Ciertamente lo es. Eso es lo que estamos diciendo. Y esto es una prueba evidente de esa esencial y estructural contradicción. Nosotros, queridos amigos, queridos hermanos de sufrimientos y de penurias, que miramos al sol con lágrimas en los ojos, no hemos nacido ayer. Ya no nos dormimos arrullados por los cánticos contradictorios de sirenas teológicas. Nosotros, que despertamos ya a esas malvadas influencias, siéndoos completamente honestos, os diríamos que podríamos aceptar sin problema cualquiera de los dos postulados como sugerencias de principios existenciales de conducta, o el amor incondicional o la aniquilación total de nuestros enemigos. No tendríamos problemas ni con lo uno ni con lo otro si ambas opciones representaran para nosotros una elección. Y no tendríamos ningún problema porque ambas opciones representan un reto formidable para nuestras conciencias. Lo que no podemos consentir, lo que no podríamos aceptar nunca, es que nos tratéis como necios idiotas y nos propongáis amar a Dios y al diablo al mismo tiempo. Es decir, amar con amor incondicional a nuestros enemigos y destruirlos eternamente, como vemos que hace Dios, el Dios hebreo, en el Apocalipsis. Porque eso, obligarnos a eso, es obligarnos a que seamos unos idiotas absolutos e irredentos, que caigamos en la más profunda de las insanidades mentales desconectivas, es decir, a un estado de idiotez perfecta e irrevocable. Yo, honestamente, desde que empecé a hacer estos videos, tengo la impresión de que algunas personas no han entendido algo todavía. Permítanme, por favor, que brevemente y en la medida de mi capacidad les aclare algo, por favor. Cuando ataviados con ridículas vestimentas y pomposas expresiones, venís ante nosotros a convencernos de las peregrinas ideas que encontráis en vuestros libros, más vale que reflexionéis un poco antes de expresaros. Más que nada para que no hagáis el lamentable ridículo de presentarnos contradicciones absolutas como verdades universales indiscutibles. Para nosotros, la fe no es un principio de vida y tampoco lo es de conducta. La razón sabia lo es. La fe admite la contradicción, se nutre y vive de ella. La contradicción es el deleite de la fe. Pero la razón sabia se opone firmemente a lo contradictorio, porque sabe por experiencia propia que la verdad es aquello que está libre de contradicción. La razón sabia es un muy buen instrumento para vivir exitosamente, precisamente por eso, porque ella nos va a decir cuándo perdonar y cuándo castigar, nos enseñará cuándo soltar y cuándo apretar, pero nunca nos dirá que amemos y odiemos al mismo tiempo, que perdonemos y matemos al mismo tiempo, porque eso es una aberración de la razón. Por eso es que nunca podremos admitir el mensaje evangélico y el mensaje apocalíptico, porque esas dos fuerzas van una contra la otra y se anulan. Y mejor aún, usando la razón sabia, la razón que el Dios de verdad nos otorgó, podremos ver
y denunciar las contradicciones con las que estos religiosos del diablo nos quieren engañar para tenernos bajo el control de su dominio. Contradicciones como esta que presentamos hoy aquí, en la que el Evangelio nos dice una cosa y en el Apocalipsis vemos que el Dios y el Mesías, el Dios hebreo y el Mesías de la mano de él, hacen todo lo contrario. Una clara expresión, queridos amigos, de la teología que afirma que no es ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Gracias.